Bueno, les damos un cordial saludo a cada uno de nuestros oyentes de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final, hoy es jueves 26 de noviembre del 2020. Bueno, como siempre, transmitiendo acá desde la ciudad de Bucaramanga, llegamos con este segmento para vivir. Lo presenta Eduardo Villegas desde New Jersey. Si es que, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Un gusto. Bueno, hola a todos. En el famoso libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey narra la historia de un hombre que va con un niño en el metro y este niño está muy inquieto. Este niño golpea las sillas, golpea las ventanas, tropieza a las personas que están sentadas, grita y el papá está muy tranquilo, o sea, no está tranquilo, está como distraído y la gente que está alrededor empieza a molestarse porque pues, no le pone cuidado al niño. Y finalmente una señora ya no resiste y está y le dice, oye, bien inquieto el niñito, ¿verdad? Y la respuesta del hombre es esta, le dice, sí, venimos del funeral de su madre y creo que esto le ha afectado mucho. En ese mismo instante, todas las defensas cayeron y todo lo que parecía una acusación, todo lo que parecía enojo contra ese pequeño, se convirtió en compasión, en amor y en querer protegerlo, ¿verdad? Cuando miramos, creemos ver todo, pero solo percibimos lo que está dentro de nuestro marco de referencia. Nosotros vemos una fracción de la realidad. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir, en tu emisora Busco en Ti. Y el título de mi tema de hoy es Una mirada sin paradigmas. La realidad existe, pero no para nosotros. Lo que tú y yo percibimos como realidad es solo la fracción de esta que nuestros sentidos nos permiten captar. Lo que distinguimos está distorsionado por nuestros paradigmas. Nuestra vista es como una lente distorsionada, que a veces amplifica lo que ve y otras veces lo minimiza. Con frecuencia, esto es importante, el problema que vemos en los demás realmente está dentro de nosotros, en la manera como los vemos. El microscopio, cuando ponemos un microscopio, este amplifica lo que observamos, sin embargo, oculta todo lo que está fuera de ese espacio. Podemos estudiar cómo veía Jesús con una mirada o con su mirada sin paradigmas y vamos a ver qué podemos aprender de ello. Lucas 7 nos narra una historia hermosa, ¿verdad? Uno de los fariseos rogó a Jesús que fuese a su casa a comer. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó en la mesa. Eso nos dice claramente que el fariseo no cumple las costumbres de antes de lavar los pies o por lo menos ofrecerle agua para que se lavara los pies, se lavara las manos, sino que Jesús entró y se sentó. Y en ese lugar de puros religiosos, de pura gente importante, porque eran los speakers, ¿verdad? Eran los líderes de ese grupo religioso de fariseos y además tenían influencia política, resulta que una mujer pecadora se metió. Entendemos que era una mujer, o era una prostituta, o era una mujer que tenía muchas promiscua con muchos hombres diferentes, no sabemos, ¿verdad? Pero estaba claramente juzgada por el pueblo entero como una pecadora. Pero la Biblia dice que esta mujer entró, ¿verdad? Y vino con un frasco de alabastro, de un perfume muy costoso. Y estando Jesús, perdón, y estando detrás de Jesús a sus pies, empezó a lavarle los pies. O sea, acuérdense que la gente iba a las mesitas y se recostaban, ¿verdad? Se recostaban de lado con unas almohadas y ponían una mesa muy baja. Bueno, ella vino por el lado de atrás a lavarle los pies. Y dicen, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Regarlas con lágrimas era lavarle los pies, básicamente. Era como una forma de servirlo. Besarle sus pies es una forma de amarlo. Y ungirlo con aceite es una forma también de honrarlo. Ahora vamos a empezar a ver cómo son las diferentes miradas, cómo son los paradigmas. Dice, cuando vio la mirada, el fariseo, ¿verdad? Que lo había convidado, cuando vio esto que estaba pasando, dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Parece que para la religión lo que importa es la acción externa, lo está tocando, ¿verdad? Ahora, él primero ya tenía juzgada a la mujer bajo su propia etiqueta, porque en su casilla mental, esta mujer, al tener cierto tipo de comportamiento, era una pecadora. Quizás era un asunto social. Sin embargo, juzgando a la mujer pecadora, automáticamente, dentro de su mismo lente, microscopio limitado, él decide juzgar a Dios
buscar a Jesús. Bueno, de entrada lo recibió no como a Dios, lo recibió como a otro maestro, a otro rabí, ¿verdad? Como un tú a tú, vamos a tener una conversación. No estaba honrando como Dios, a diferencia de la mujer que claramente lo estaba exaltando como Dios. Sin embargo, él asume, porque también de nuevo son sus esquemas mentales, no, él no puede ser un profeta. Si realmente él fuera quien dice ser, él sabría quién es la clase de mujer y además él asume la reacción que debería tener, o sea, no debería dejarse tocar. A veces le atribuimos a Dios o ponemos expectativas en Dios y en las personas que no son reales, ¿verdad? Hemos visto mucho cuando en un matrimonio, por ejemplo, recién casados, viene de una costumbre, por ejemplo, donde la Navidad se celebra de una manera muy activa, o el día de hoy de Acción de Gracias acá en los Estados Unidos, o el cumpleaños, y la otra persona no lo tiene así. Y la persona espera cuando es su cumpleaños, cuando es ese día de Navidad, que el otro actúe de acuerdo a su expectativa. Pero eso no puede ocurrir porque el otro no está acostumbrado a eso. Gran parte de nuestros paradigmas es que lo que nosotros hacemos, y eso es algo inconsciente, es lo correcto, es lo que se debe hacer. Entonces esperamos que los demás actúen en consecuencia. Yo por muchos años, y poco a poco con los años me lo fui quitando, pero tenía mucho la expresión de decir, es obvio, es lógico. Y realmente cuando empecé a hablar con personas diferentes y en mi matrimonio y con mis hijos me di cuenta que lo que para mí era obvio no era obvio para más nadie, sino para mí. Entonces no era obvio. Y lo que para mí era lógico solamente para mí, entonces tampoco era lógico, ¿verdad? Porque si era realmente lógico, tiene que ser lógico delante de todos. Es importante eso, ¿no? Además, la preocupación de esta persona religiosa es el toque, es la acción externa. Él asume, ella está en pecado, si lo toca, él se contamina. Eso es lo que decía el Antiguo Testamento. En ese tiempo la ley decía que si, por ejemplo, una mujer tenía la menstruación, estaba inmunda, y el que la tocara se convertía en inmundo como ella. Pero una vez Jesús tocó a una mujer, mejor dicho, una mujer tocó su manto, una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre y fue inmediatamente sanada. En otra oportunidad, un leproso era lo mismo. El que tocara un leproso estaba inmundo y tenía que pasar 7 días fuera de la ciudad, ¿verdad? Porque estaba inmundo, tenía que purificarse. Pero un leproso se le acerca a Jesús y le dice, maestro, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que sí podía hacerlo. Él tenía fe para creer que lo podía sanar, pero no estaba seguro porque él era inmundo. Su autoestima estaba tan deshecha que estaba inseguro si él querría hacerlo. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, lo quiero, y lo tocó. Y de nuevo, con Cristo, con la relación con Jesús, la luz prevalece sobre las tinieblas. En la mentalidad religiosa, digamos, tradicional, de solamente legalista, de criticar a otros, de jugar a otros, la tiniebla prevalece. Parece que tenemos miedo a las tinieblas en vez de confrontarla. Él le había puesto a esta mujer una etiqueta, y las etiquetas son muy poderosas porque hacen que juzguemos el futuro de la persona según el pasado. Ya tú eres una pecadora, yo te saqué de mi rango, te puse en una escala. Si ustedes ven los políticos y en los conflictos, hacen mucho eso, ¿verdad? Le ponen nombres a la gente, sobrenombres, ¿verdad? A los judíos, en Venezuela le decían, Chávez le llamaba a la gente que estaba en contra de los escuálidos. Entonces, genera una etiqueta que hace que ya todo lo que tenga que ver con esa persona venga prejuzgado. Eso es un pecado tremendo. Tú no puedes ponerle etiquetas a las personas. Esos no son productos que tú estás vendiendo, ¿verdad? Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, qué interesante, ¿no? Él está viendo a la mujer y dice, si este fuera profeta, sabría que es una mujer pecadora la que lo está tocando. Esa era su preocupación. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, ese era su nombre, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Yo creo que esa es la hipocresía que a Jesús le molestaba. No todos los fariseos eran hipócritas, ¿verdad? Mucha gente asume que un fariseo es un hipócrita. Eso no es cierto. Los fariseos eran personas profundamente devotas de Dios que cumplían la ley lo más que podían, ¿verdad? Eran gente buscando del Señor en todo tiempo. Daban diezmo, ayunaban 2 veces por semana, oraban 3 o más veces al día, iban al templo, estudiaban la palabra, eran gente fieles y devotas. Pero a veces cuando no tenemos la relación con Dios, sino solamente con la acción, empezamos a desviarnos, empezamos a convertirnos nosotros en la religión. Dejaron de ser ellos los instrumentos de Dios para convertirse en dioses, para convertirse en quienes decidían. Pero este fariseo sí era hipócrita. ¿Por qué? Porque cuando ve a Jesús le dice, si este fuera profeta, bla. Pero cuando Jesús le dice, tengo una cosa que decirte, di maestro, ¿verdad?
sigamos la conversación acá políticamente. Y Jesús le cuenta esta historia tan hermosa, le dice, y tan simple, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50, o sea, 10 veces menos. En otras palabras, uno le debía mucho y uno le debía poco. Y al ver que ninguno de los dos podía pagarle, los perdonó a los dos. Y la pregunta que hace Jesús es, ¿quién le amará más? ¿Quién estará más agradecido? El hombre piensa un poco y le dice, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Ahora, antes de seguir con la historia, yo quiero hacer una pausa acá, porque literalmente Jesús está diciendo que las personas que han pecado más, cuando se convierten, son más agradecidas. Y yo tengo una pregunta, ¿cuán agradecido eres tú de lo que Dios hizo en la cruz por ti? A veces nos pasa que decimos, bueno, yo no he robado ni matado a nadie, yo no he sido un violador, yo no he sido un asesino étnico, yo no he, ¿verdad? Yo lo máximo que he matado es a un, no sé, a un ratón que vive en la casa, y, ¿verdad? Yo soy un ángel y nos juzgamos así. Pero un escritor una vez dijo algo que me llamó mucho la atención. Él decía que nuestro propio pecado, por subsistencia, por sentido de supervivencia, nos es oculto y vemos solamente una fracción de él, vemos el 5% o algo así. Porque si viéramos todo nuestro pecado, no podríamos soportarlo. Entonces, no es para que te sientas pecador o pecador, pero el punto es, somos peores de lo que creemos que somos. Nosotros nos juzgamos, y lo he hablado muchas veces acá, nosotros nos juzgamos mejores de los que somos. Hay un proverbio 21:2 que dice, para el hombre, todo camino es recto en su propia opinión, pero es Dios quien pesa los corazones. Y una oportunidad me acuerdo cuando vivíamos en Guatemala, fui a predicar a una fundación llamada Nicky Cruz, una fundación de rehabilitación, de verdad, de exconvictos, drogadictos, criminales que se convierten a Dios o para traerlos a los pies de Dios, y ahí se les da alimentos, se les da un pequeño gimnasio, se les ayuda, muy, muy modesto, pero muy hermoso. Y cuando llegué, empezó la adoración, y yo creo que yo no recuerdo otra vez en mi vida que yo haya sentido tan fuerte la presencia de Dios como cuando este grupo de excriminales estaba adorando. Estaban llenos de tatuajes, hablé con uno que tenía 120 y tantas puñaladas en su cuerpo, todos tenían unas historias tremendas, pero todos estaban tan agradecidos al Señor, tan gozosos, era la gente más feliz del mundo. Recuerdo que estaba predicando y estaba uno de rodillas, cuando terminé hice el llamado, estaba uno de rodillas clamando, clamando, yo no sabía qué pasaba. Al final de la iglesita o del cuarto que tienen allí para oración, estaba una dama que se le permitió visitar porque era domingo. Y ella viene caminando y pues se pone de rodillas y acepta a Jesús. Era la visita y resulta que era la esposa del que estaba allí de rodillas. Y me doy cuenta que el que estaba de rodillas clamando era para que ella se convirtiera. O sea, primero se convirtió el ex criminal que la esposa que tenía una conducta mucho mejor. Es interesante cómo nos vemos mejores de los que somos y no estamos tan agradecidos. Pensamos como que Dios no nos perdonó tanto a nosotros. Quizás a ese criminal hay esos tipos delincuentes que eran adictos a las drogas, traficantes, que hicieron maldad. A ellos le perdonó muchas cosas, pero a mí no tanto. Pero yo creo que eso es un error y queremos tener un corazón mucho más agradecido por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y por otro lado, no solamente que sí pecamos mucho más de lo que pensamos en el pasado, quiero decir, cuando no estábamos con Cristo. Y también quizás no hemos entendido la dignidad que Él nos entrega. A mí me impresiona cómo cuando Jesús resucita en Juan 20, Él se le presenta a María Magdalena y le dice estas palabras, le dice, ve y dile a mis hermanos, se está hablando de los apóstoles, ¿verdad? Pero mis hermanos, no dice mis ovejas, mis discípulos, mis hermanos, y dice que yo voy a mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios. En otras palabras, Jesús primero obvió todo nuestro pecado y todo nuestro pasado, que es mucho más grande de lo que tendemos a reconocer. Y segundo, nos da una dignidad que es demasiado grande que no podemos captar, nos hace hermanos de Él. Y saben que mi Padre es vuestro Padre. Ve y diles que tengan paciencia, que yo voy a regresar. Pero es la dignidad que Él nos da. Y se lo dice a María Magdalena, que también estaba metida en mis problemas. La Biblia dice que habían sacado 7 demonios de ella. Jesús le había sacado 7 demonios de ella. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? ¿Estoy promoviendo el pecado? No, yo no estoy diciendo eso. El pecado es pecado y está mal. Pero el punto es que este fariseo se sentía justificado y esta mujer no.
Y la mujer ama más y agradece más porque ella estuvo más en pecado. Romanos 5:20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, si Jesucristo no la juzgó a ella pecadora, ni el fariseo, ni tú, ni yo, somos dignos de hacerlo. Tenemos que aprender a ver de una manera más completa, de una manera sin paradigmas. Y lo vemos a continuación, porque dice que Jesús se volvió hacia la mujer, ¿verdad? Que estaba a sus pies, y le habla a Simón. Pero me encanta porque le está mirando a ella, la mirada, por eso estamos hablando de las miradas sin paradigmas, la está mirando a ella. El fariseo veía a una pecadora que lo estaba tocando. Él veía algo diferente. Le dice, Simón, ¿ves a esta mujer? Yo creo que está preguntando, ¿qué ves? Jesús, como digo, ve diferente. Él ve la realidad completa, el pasado de esta mujer, el presente de lo que está haciendo y el futuro de restauración que tiene para ella. Y le dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Más esta, que de hecho no era, esta traducción no es una forma grosera, ni mucho menos como decir, más ella, no es, en esa cultura no es una palabra fuerte, más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. O sea, me está sirviendo. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. O sea, me ha mostrado tanto su amor. No ungiste mi cabeza. O sea, todo lo que pudiste hacer por mí, Simón, y tú no lo hiciste. Tú le estás jugando a ella, pero tú no sabes quién soy yo. Pero tú podrías haber hecho esto por mí y no lo hiciste. Tú te crees mejor que ella, pero lo que está haciendo ella es mucho mejor que lo que hiciste tú. Está dando una cátedra de amor, de santidad al experto de parte y usando para ello a la supuesta pecadora, que en ese momento dejó de serlo, ¿verdad? Le dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, o sea, me ha honrado. Tú la ves perdida, pero yo la veo redimida. Tú ves su pasado, pero yo veo su potencial. Hay una cita en la Biblia que Jesús dice a los fariseos, les dice en otra cita, les dice, ¿sabes qué? Las rameras y los publicanos, que eran los corruptos, van delante de vosotros al cielo. De nuevo, no estamos promoviendo el pecado, estamos promoviendo la misericordia. Porque a la continuación Jesús le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amo mucho. Esta mujer se atrevió a hacer eso, y en el siguiente capítulo vemos que empiezan a aparecer las mujeres en la Biblia. Parece que ella impactó a otras mujeres. La manera de ver de Jesús inspira a otras personas. En una oportunidad Jesús fue, creo que está en Juan 4 o 5, Jesús fue a Samaria. Dice que necesitaba ir a Samaria. Y en el pozo vino una mujer a sacar agua a pleno mediodía. Obviamente era una mujer que no se llevaba bien con la gente porque nadie sacaba agua en un lugar desértico del pozo al mediodía cuando hacía más calor. Todo el mundo venía muy temprano en la mañana y el frescor de la tarde. Pero ella venía al mediodía porque quería estar sola. Los judíos no hablaban con ningún samaritano, los consideraban inferiores, gentiles, indignos. Y Jesús no solamente le habla a ella, que es mujer además. Jesús no tiene prejuicios. Jesús la invita a su reino y termina quedándose, la convierte en una predicadora y termina quedándose 2 o 3 días allí predicándole a todo el pueblo y muchos se convirtieron. Él no tiene esos prejuicios, él no tiene esas limitantes. La religión busca dividir, busca separar. Él no quería eso, él quiere unidad. Recibía mujeres, hombres, amos, esclavos, judíos, gentiles, extranjeros, locales, buenos, malos, ricos, pobres, alcohólicos, santos. Todos eran bienvenidos a su reino. Luego le dice, por lo cual te digo, por lo que ella hizo, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más. Como, y vuelvo a repetir, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pero perdón es perdón. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús está en el negocio de la restauración. Jesús está en el negocio del amor, en el negocio de salvar. En otra oportunidad Jesús se le presentó, estaba pasando por un lugar y estaba una persona de nombre Zaqueo, con Z, pero hubiera quedado muy bien con una S porque era un saqueador, era un hombre corrupto, era de los publicanos, de los que cobraban impuestos. Imagínense esto, un publicano era una persona que se traicionaba, por decirlo así, al pueblo judío porque se pasaba del lado de los romanos y le cobraba impuestos a favor de los romanos. Oprimía, hacía trampa, presionaba a los judíos para sacar el máximo dinero posible para dárselo a los romanos. Y aparte de eso se quedan con una parte. De modo que eran lo que llamaríamos un corrupto, ¿verdad? No solamente se le cambiaban la lealtad en vez de a Dios y en vez de a su pueblo, a un pueblo extranjero, sino que además
tomaban dinero, entonces eran ricos y eran muy pecadores, estaban apartados de Dios, no les importaba Jehová ni les importaba nada. Pero en una oportunidad Jesús llegó a esa ciudad y Zaqueo, cuando salió a buscar, a querer verlo, él era muy pequeñito y no pudo verlo y se trepó en un árbol, y cuando llega al árbol creyendo que va a poder ver a Jesús sin que Jesús lo vea, Jesús le dice, Zaqueo, le dice su nombre, baja de allí porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Y Jesús se autoinvita a una casa de él, dice que él bajó gozoso, lo recibió, y esa misma noche se convirtió él y probablemente muchos de sus compañeros, porque invitó a todos sus compadres y a todas las chicas, ¿verdad?, calientes de la zona, hicieron la tremenda rumba allí porque Jesús estaba allí y Jesús les habló, y este hombre se arrepintió, le dijo que daba la mitad de sus riquezas a los pobres, agarró y le dijo que cualquier persona a quien él haya defraudado, él iba a pagar 4 veces lo que le robó. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque hubo arrepentimiento. A los religiosos, a los que nos creemos dignos, a los que pensamos que lo que hacemos siempre está correcto, esto les enervaba, les daba mucha rabia. En otra oportunidad, en Mateo 9, pasó lo mismo, que él comía con pecadores, trataba bien a todo el mundo. Y dice, cuando vieron esto los fariseos, le dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Insisto, quieren división. Aquí tú estás clasificado. Él es maestro. Si él es un verdadero maestro, él tiene que estar con nosotros, no con aquellos, los pecadores, ¿verdad? Es división, pero Jesús trae unidad. Al oír esto, porque ellos le hablaban a los discípulos, pero Jesús escuchaba, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Qué lindo, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto viene del libro de Isaías. Jesús dice, yo no quiero tanto tu sacrificio, que tú des tus diezmos, que te portes bien, que hagas ayuno sin misericordia. Yo quiero el sacrificio, pero primero está la misericordia. Entonces dice, id y aprender lo que significa misericordia, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Es importante que tú y yo primero entendamos que lo que Jesús hizo por nosotros es mucho más grande de lo que generalmente entendemos. Realmente Jesús nos quitó una gran carga, nos redimió, por eso es nuestro Salvador. Mucho pecado, mucha maldición, mucha enfermedad, mucha pobreza ha sido desviada por su sacrificio. Y segundo, a pesar de las circunstancias, porque tenemos nuestra vista espiritual cerrada, nuestros ojos espirituales están cerrados, pero no podemos ver lo que hay a nuestro alrededor y la dignidad que Dios nos ha dado, y lo que significa que cuando tú te arrepientes y buscas a Jesús, Él te va a dar un acceso al reino de los cielos. Es algo demasiado grande. Entonces tenemos que meditar en eso para que aumentemos nuestra misericordia y podemos ver un poco menos con juicio. Quitémonos los lentes de juicio, quitémonos los lentes de crítica, de corrección, de autoexaltación, de comparación, ¿verdad? Y recordemos que Él vino a llamarnos no a los justos, sino a los pecadores. Si tú te crees muy perfecta, muy perfecto, Él no viene por ti, Él viene por los demás. Pero te cuento algo, tú por tus propias fuerzas no puedes entrar al cielo. Apocalipsis 12, en Apocalipsis 12:10 dice claramente la Biblia que el acusador es Satanás, es el acusador de nuestros hermanos. Qué interesante. Jesús siempre intercede por el débil y Satanás siempre acusa. El trabajo del enemigo es acusar. La obra del Señor es interceder, defender, restaurar. Cada vez que nosotros juzgamos a alguien, estamos haciendo el trabajo del diablo, porque estamos acusando. Cada vez que tú dices, esto está mal, tú no deberías, porque tú hiciste, y estás pensando que las personas deberían actuar de acuerdo a tus propios paradigmas, tú lo estás acusando. Yo te voy a decir algo, no hagamos el trabajo de Satanás. Ya él tiene bastante gente sirviéndolo. No te agregues tú a esa lista. Y para eso te quiero sugerir lo que se llama un buen pero. Ten siempre en tus labios, en tu corazón, un buen pero. Cuando llegas a un lugar, están conversando, están hablando de alguien, criticando, chismeando de alguien, dice, oh, lo que pasa es que a él le gusta beber. Buscas algo bueno y dices, oh, pero es un excelente proveedor, nunca le ha faltado nada a sus hijos. En otra reunión está alguien, bueno, lo que pasa es que ella es muy vaga o muy floja, decimos en Venezuela. Dice, bueno, pero siempre está atenta a sus hijos. Oh, estos muchachos son todos unos pésimos estudiantes. Bueno, pero todos son muy respetuosos y honran a sus padres. Ser la luz del mundo no es solamente predicar, no es solamente escribir libros, no es solamente ir a un servicio los domingos. Ser la luz del mundo es
cambiar las circunstancias, cambiar el ambiente donde tú estás. Cuando tú juzgas, tú simplemente añades o le quitas atributos a algo según tu propia opinión. En Juan 8:15 Jesús dice, vosotros juzgáis según la carne. Y yo esperaría que Jesús iba a decir, yo juzgo según el Espíritu. Pero no, no dice eso. Dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Ahora bien, dice la Biblia que Jesús sabía lo que había en el corazón de cada hombre y por eso no necesitaba que nadie le contara. Él sabía exactamente, una mirada penetrante. Jesús veía y sabía lo que había en el corazón de cada persona. Sabía quién era el hipócrita, quién era el falso y quién era el que estaba realmente arrepentido. Y como lo ve todavía hoy, ¿verdad? Y, y Él no juzga a nadie. El único que tiene la capacidad para juzgar no juzga a nadie. Alguien decía una vez que el Mesías es el único que no tiene complejo de Mesías. Todos tenemos complejo de Mesías y no lo somos. El único que podría creerse Mesías porque lo es, él no lo tiene. El único que puede juzgarte no lo hace. Ahora te quiero dar brevemente cuatro, yo me llamaría pasos, 4 tips, ¿verdad? 4 sugerencias para tratar de expandir nuestra visión y vivir una vida con una mirada que tenga menos paradigmas, viendo sin paradigmas o con menos paradigmas, porque siempre va a haber alguno. Primero que te quiero aconsejar, decide acercarte a gente diferente a ti. Eso es importante. Acércate a gente diferente a ti. Expande tu visión, viaja dentro de lo posible, conoce, busca lo que es diferente a ti, lo que te reta. En Hebreos 13:2 dice algo impresionante, dice que seamos hospedadores de la gente, porque algunos han tenido en su casa a ángeles sin saberlo. O sea, no sabemos qué es lo que hay detrás de la realidad. No sabemos qué hay más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, no digo porque sean ángeles, digo en general por tu propia mente, conéctate con otras personas. Busca el que es diferente a ti. Aprende de aquel que ve las cosas completamente diferentes como las ves tú. Aprende a respetar a tu cónyuge. Enriquécete con las diferencias con tu cónyuge en vez de criticarlas. Igual con tus hijos. Aprende de tus hijos. Aprende de los niños. Aprende de las hormigas. Aprende de todo. Pero tienes que atreverte a acercarte a lo que es diferente a ti. Cuando te sientes incómodo, fuera de zona de confort, es un buen lugar para aprender. Ese es el primero. Segundo, búscate un buen pero, como ya lo mencioné. Dejemos de ser jueces acusadores y pasemos a ser intercesores, a ser defensores de cualquiera, personas que aún no conocemos mucho, personas que no te juntes, no hagas el trabajo del diablo. Tercero, piensa, ¿cómo crees que Jesús ve a esa persona? Tú estás listo ya para disparar contra alguien, piensa, ¿cómo Jesús ve a esa persona? Porque tú no puedes juzgar la obra sin juzgar al artista. Imagínate que Pablo Picasso estuviera vivo yo- y yo soy amigo de él. Me acerqué a su casa un día y empecé a ver sus obras o en una exhibición, en un museo. Y él está allí y yo digo, ¡guau! ¡Qué horrible obra! Y qué feo este, y qué clase de color. Esto no tiene sombra. Qué porquería de trabajo. ¿Qué crees tú que va a pensar él? Bueno, él va a decir, lo estoy juzgando a él porque no puedo juzgar su creación sin juzgarlo a él. Estoy diciendo, eres un mal pintor, no sabes lo que haces, no deberías estar exponiendo acá. Cuando juzgo a una persona, le estoy diciendo a Dios que su creación, porque estamos hechos a su imagen y semejanza, es incompleta. Le está diciendo al Dios del universo que no juzga a nadie y que conoce todos los corazones, que ve la realidad que no podemos ver, tanto espiritual como física, que no tiene paradigma. Tú le estás diciendo, lo que hiciste está mal, porque este fulano debería ser diferente. Ella debería entender que las cosas son como yo las veo, porque es obvio lo que yo estoy viendo. Eso es lo que hacemos cuando juzgamos. Juzgamos también a Dios, como el fariseo. Cuando el fariseo le dice, si este supiera, ¿verdad? Cuando ve a la mujer tocándolo, asume que también él es falso. Al juzgarla a ella, lo estaba juzgando a él, porque él no era un profeta, porque si no se hubiera percatado, de acuerdo con sus paradigmas, que ella era una pecadora y no debería dejarse tocar. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios es el creador de todo. Cada vez que juzgas a alguien, estás juzgando al creador del universo. Y por último, piensa en esto. ¿Qué le pides a Dios? Cuando tú prefieres que Dios sea estricto contigo, riguroso contigo, o haces como yo,
que cada mañana le pido, Señor, ten misericordia, extiende tu gracia, porque tengo tantos errores, tantas debilidades, tantas faltas, tantas inseguridades, que necesito tu gracia, necesito tu favor, necesito tu amor, necesito tu protección. Si tú le pides rigurosidad y justicia, que venga su mano sobre ti, ok, ve y juzga a quien tú quieras. Pero si tú eres como yo, que le pides gracia y misericordia, bueno, ve y haz tú lo mismo, porque no tiene sentido que le pidamos a él misericordia para no extendérsela a otros. Acabamos de decir que es tiempo de que sí, aprendemos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pidámosle al Espíritu Santo que rompa nuestros paradigmas y que nos enseñe a ver como Él ve. De hecho, oremos un minuto. Padre, yo te pido que inclines tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú vengas sobre nosotros. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Padre, rompe nuestros paradigmas. Perdónanos cuando estamos juzgando todo lo que los demás hacen, cuando juzgamos tu creación. Perdónanos, Padre, cuando hacemos el trabajo del diablo en vez de hacer el trabajo tuyo. Ayúdanos a ser intercesores. Ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos a tener gracia como tú has derramado sobre nosotros tanta gracia. Padre, ayúdanos a ser agradecidos porque hemos pecado mucho más de lo que reconocemos y tú nos has perdonado. Y ayúdanos a estar contentos siempre porque hemos ganado mucho más de lo que podemos ver por la dignidad que tú nos has dado. Padre, enséñanos a ver como tú ves. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Este fue Eduardo Villegas en tu programa Para Vivir. Acá puedes ver, por acá, puedes ver mi email y mi blog. Contáctame, estoy para servirte. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente resto de semana.